me sigo abriendo eso. La clase anterior hicimos una introducción acerca de metabolismo fosfocálcico, Alejandra. ¿Cómo, doc? O sea, bueno, nos dio la fisiopatología de los osteoclastos y eso de la osteoporosis, doc, pero de ahí no lo... Eso es chévere. Sí, Ya. ya. Bien, igual quiero mostrarles una diapositiva, un par de diapositivas. Déjenme ver, esos no se abren. Sobre metabolismo fosfocálcico para recordarles. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el principal regulador del metabolismo fosfocálcico, el principal regulador de la cantidad de calcio que hay en la sangre, en los huesos, es la paratormona, la PTH, ¿ya? Y voy a ponerles una diapositiva acerca de la PTH que resume todas las funciones de aquí. Aquí. Esta. Bien. Entonces, la paratormona tiene relación inversa con el calcio. Cuando el calcio disminuye, la PTH aumenta. Y al revés, cuando el calcio aumenta, la PTH disminuye. La primera consideración que hay que tener en mente, ¿ya? La paratormona es producida en las células paratiroideas que se encuentran en las glándulas paratiroides que están detrás de la tiroides. Todos tenemos 4 glándulas paratiroideas. Esta PTH sale a la circulación sanguínea, se une al receptor y desencadena, digamos en términos generales, 3 respuestas. La primera es que permite la activación de la vitamina D. La vitamina D se sintetiza en la piel a partir del colesterol. Eso quiere decir que las células de la piel son capaces de tomar colesterol. Déjame ver dónde está esto de la síntesis. Son capaces de tomar el colesterol, ¿ya? Y por acción de los rayos ultravioleta la transforman en vitamina D. Esta vitamina D sufre un primer proceso de hidroxilación en el hígado donde se transforma en 25-hidroxivitamina D, que es la forma de almacenamiento del hígado. Es decir, nuestro cuerpo sintetiza en la piel vitamina D o de la alimentación viene la vitamina D, normalmente la mayor cantidad de vitamina D es de fuente endógena y la transforma rápidamente en 25-hidroxivitamina D. Esta se almacena en forma de 25-hidroxivitamina D, una vez que ha sufrido este proceso de hidroxilación hepática, y va hacia el tejido adiposo, y ahí almacenamos vitamina D. Esta vitamina D así formada, la 25-hidroxivitamina D, no tiene función biológica, tiene que ir al riñón, donde por acción de la 1-alfa hidroxilasa se transforma en 1,25 de hidroxivitamina D. La síntesis de esta enzima depende de PTH. La PTH estimula la síntesis de 1-alfa hidroxilasa y por tanto permite la activación de la vitamina D. La vitamina D permite la absorción intestinal de calcio, que es esto que vemos aquí, permite la absorción intestinal de calcio y entonces aumenta el calcio en sangre. Además, la PTH activa directamente la reabsorción renal de calcio. El calcio que iba a salir por la orina es vuelto a poner a la circulación sanguínea por acción de la PTH. Finalmente, y no menos importante, la PTH tiene receptores en los osteoblastos, inactivan los osteoblastos, estos secretan RANK ligando, que a su vez activa los osteoclastos que producen resorción ósea. La resorción ósea es tomar los cristales de hidroxiapatita de los que está constituido el hueso, tomar los cristales de hidroxiapatita de los que está constituido el hueso, sacar el calcio, el oxígeno, el fósforo y ponerlo en la circulación sanguínea. La PTH entonces permite la absorción intestinal al activar la vitamina D, permite la reabsorción renal de calcio y permite la resorción ósea al inactivar los osteoblastos y estos activan a los osteoclastos, ¿ya? Entonces, cuando la vitamina D baja, la PTH aumenta y aumenta la absorción, la reabsorción y la resorción de calcio. Cuando el calcio cuando el calcio sube, la PTH disminuye y estos 3 mecanismos disminuyen. Entonces, esta diapositiva es la clave, ¿ya? PTH, absorción, reabsorción, resorción.
de calcio. PTH, absorción, reabsorción, resorción de calcio. Con este brevísimo introducción sobre las funciones de la PTH, vamos a hablar sobre las patologías derivadas de, o más bien dicho, las patologías del metabolismo fosfocálcico. Y vamos a hablar primero de la hipercalcemia. Un segundito que esto no quiere funcionar. Ya. Hipercalcemia. Entonces, considerando que el 99% del calcio de nuestro cuerpo está en los huesos, las principales patologías derivadas del metabolismo fosfocálcico tienen que ver con el hueso. ¿Ya? Luego, el calcio llega al hueso o el calcio sale del hueso transportándose por la sangre. En la sangre, el calcio se encuentra poco menos de la mitad, menos del 50%, en forma libre. Se le llama calcio iónico. Es el calcio que puede entrar a las células para cumplir sus funciones. Y un 40% está unido a proteínas, especialmente a albúmina y poco a globulinas. Y una pequeña porción, menos del 10% del calcio, está formando complejos como el fosfato de calcio, el sulfato de calcio y el citrato de calcio. ¿Ya? Es el calcio iónico libre el que entra a las células para cumplir sus funciones. Todas las células de nuestro cuerpo tienen calcio y todas las células de nuestro cuerpo necesitan calcio para cumplir sus funciones. El calcio unido a proteínas no sale de la circulación sanguínea, sino que cuando el calcio iónico, el calcio libre, sale hacia las células de nuestro cuerpo, el calcio unido a proteínas se libera, pasa a ser forma libre y ahí puede entrar hacia las células de nuestro cuerpo. El calcio iónico es el calcio biológicamente activo, el que cumple las funciones en que entran las células, y sobre todo las concentraciones de calcio iónico son las que regulan la PTH y la vitamina D. ¿Ya? Ambas son sustancias hipercalcemiantes. Esto ya lo vimos. Se considera hipercalcemia cuando el calcio total está por encima de 10.5 o el calcio iónico mayor a 1.35. Causa varias complicaciones del calcio. Como les dije, todas las células de nuestro cuerpo tienen calcio en su interior y todas las células necesitan para cumplir funciones. Las células que más se afectan cuando el calcio se eleva son las células del tracto gastrointestinal, las neuronas y las células miocárdicas. Las células del tracto gastrointestinal, porque la hipercalcemia leve causa estreñimiento. La hipercalcemia moderada produce depresión del estado de conciencia y arritmias, y la hipercalcemia severa produce más depresión del estado de conciencia y arritmias potencialmente fatales. Es decir, el paciente con una hipercalcemia leve está estreñido, el paciente con hipercalcemia moderada está con algún grado de alteración del estado de conciencia, pero despierte con algunas arritmias normalmente inaparentes, y el paciente con hipercalcemia se muere y el paciente con hipercalcemia severa se muere por depresión del estado de conciencia y o por arritmias. Además, la hipercalcemia se elimina por el riñón, el exceso de calcio se elimina por el riñón y produce entonces hipercalciuria. Esta hipercalciuria produce poliuria porque el calcio arrastra agua y se elimina calcio con más orina, con más volumen urinario. Esto puede llevar a la deshidratación, pero uno de los problemas más importantes de la hipercalcemia leve es la urolitiasis. ¿Ya? Existen entonces tres mecanismos principales que permiten o que causan, más bien dicho, la hipercalcemia. La primera es el exceso de salida de calcio de los huesos, el exceso de resorción ósea. De hecho, es la causa más frecuente de hipercalcemia, el exceso de resorción ósea. La segunda es que se absorba demasiado calcio. Ya no es tan frecuente, pero es posible generalmente por intoxicaciones por vitamina D. Y lo más raro es que no se elimine calcio por la orina, aunque existen casos de exceso, de disminución, de eliminación de calcio por la orina, que suelen responder a la insuficiencia renal y a otros mecanismos. La causa más frecuente, las dos causas más frecuentes de hipercalcemia son el hiperparatiroidismo y la hipercalcemia maligna. Hiperparatiroidismo e hipercalcemia maligna, entre las dos suman el 90% de las causas de hipercalcemia.
hiperparatiroidismo primario e hipercalcemia maligna. Son fáciles de distinguir. Cuando alguien tiene el calcio alto, por cualquier causa fue diagnosticado en calcio alto, lo que hay que hacer es medir la PTH. Siempre, el principal regulador de las concentraciones de calcio es la PTH. Entonces, hay que medir la PTH. Si la PTH está alta, entonces sabemos que este exceso de PTH está causando esta hipercalcemia. Y a eso se le llama hiperparatiroidismo primario. Son estas células paratiroideas las que están funcionando en exceso. Si la PTH está baja, entonces la causa más frecuente es la hipercalcemia maligna, que es causada por algunos tipos de cáncer y hay que buscar el cáncer en el paciente, ¿ya? Existen algunas otras causas de hipercalcemia con PTH baja, sobre todo, pero la más frecuente por largo es la hipercalcemia del cáncer. Una causa que siempre hay que tener en cuenta cuando uno encuentra hipercalcemia con PTH baja es que puede ser por aumento de la función de las hormonas tiroideas, o sea, por hipertiroidismo. Eso cursará con T4 libre alta, y TSH baja. Entonces, en el paciente con estreñimiento, en el paciente con arritmias, en el paciente con disminución del estado de conciencia, hay que medir el calcio solito. Es una causa poco frecuente de estreñimiento, de arritmias y de depresión del estado de conciencia, pero es una causa posible. Si el calcio está alto, el siguiente paso es medir PTH. La PTH, recuerden, tiene una vida media corta y siempre que se mide la PTH, siempre se tiene que medir de la misma muestra calcio y fósforo. PTH, calcio y fósforo. Entonces, cuando el paciente tiene el calcio alto, le vuelvo a medir calcio y de la misma muestra PTH y fósforo. PTH, calcio y fósforo, siempre de la misma muestra porque la PTH tiene una vida media corta. PTH, calcio y fósforo, siempre de la misma muestra. Si la PTH está alta, con el calcio alto, entonces es hiperparatiroidismo primario y vamos al estudio de la hiperpara primaria. Si la PTH está baja, busco otras causas, veo si mi paciente tiene cáncer, le pido una TSH a ver si es hipertiroidismo. Otras causas son posibles, pero son más bien raras, ¿ya? El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia. 9 de cada 10 pacientes con hipercalcemia tienen hiperpara primario. Suele ser una hipercalcemia leve o hasta moderada, no demasiada, y la mayoría de pacientes suelen ser asintomáticos. Si el calcio está alto y la PTH está baja, es más frecuente que el paciente tenga hipercalcemia maligna y son pacientes que tienen otra patología, es decir, son pacientes que están hospitalizados por una enfermedad grave. No es en cualquier cáncer que se da y no es en cualquier estadio. Generalmente es en pacientes con metástasis óseas del cáncer de mama y de pulmón, sobre todo, aunque no únicamente, son pacientes que suelen estar hospitalizados. Se suele decir que el paciente con hipercalcemia se divide en pacientes aparentemente sanos y aparentemente enfermos, con alguna enfermedad conocida. En los pacientes aparentemente enfermos o con una enfermedad conocida, generalmente esta enfermedad es cáncer y son pacientes claramente sintomáticos. Los pacientes con hiperparatiroidismo primario son en general pacientes oligosintomáticos, tienen muy pocos síntomas. La prevalencia del hiperpara primario es baja, 1 a 200 o 1 de cada 1000 personas, y está causado en general por tumores benignos conocidos como adenomas paratiroideas. Recuerden que todos tenemos 4 glándulas paratiroides. Lo más frecuente es que una de estas glándulas trabaje en exceso, un adenoma paratiroideo, y por tanto lo que hacemos es buscarlo. Y lo que se hace es una gamografía de paratiroides o centellograma con tecnesio 99 sestamibe, una gamografía de paratiroides. Y ahí encontramos una de las 4 glándulas paratiroides aumentadas de tamaño. Este es el gol estándar para diagnosticar hiperparatiroidismo primario por un adenoma paratiroideo. Una causa menos frecuente de hiperparatiroidismo es la hiperplasia de 4 glándulas. Las 4 están aumentadas de tamaño. Es el mismo examen en el que nos dice esta gamografía de paratiroides. Nos permite identificar las 4 glándulas paratiroides aumentadas de tamaño y es una causa rara y habitualmente congénita de hiperparatiroidismo. Entonces, otra vez,
Paciente con calcio alto, le mido nuevamente calcio, fósforo y PTH de la misma muestra. Si la PTH está elevada, se trata de un hiperparatiroidismo primario. Generalmente ahí ya le derivo al endocrinólogo. Lo que vamos a hacer los endocrinólogos es pedir una gamografía de paratiroides para ver si es un adenoma de una glándula paratiroidea o hiperplasia de 4 glándulas. Uno diría, si hay 4 glándulas, ¿por qué no es la 1, 2, 3 o 4? ¿No? O es un adenoma o es hiperplasia de 4 glándulas. Sería demasiado salado y hasta publicable que una persona tenga 2 paratiroides agrandadas, 2 adenomas. En general es o un adenoma, lo más frecuente, o hiperplasia de 4 glándulas, más bien raro. Existe también recuerden, calcio alto, entonces pido PTH, calcio y fósforo de la misma muestra. Si el calcio está alto y la PTH está baja, entonces pienso en una patología maligna, una hipercalcemia maligna, y le tengo que buscar causas de cáncer de riñón, de pulmón, de mama, de próstata, también puede ser linfomas, leucemias. Son pacientes que están graves y que habitualmente tienen otros síntomas derivados de su enfermedad de base. ¿Ya? Aquí les voy a hacer un pequeño, a ver, no, perdón, está mal. Les voy a hacer un pequeño cuadro hecho a mano, normalmente siempre lo hice a mano, con PTH y calcio, ¿ya? Tenemos la PTH aumentada. ¿Es un adenoma paratiroideo o es una hiperplasia de 4 glándulas? Entonces la PTH está aumentada y esto aumenta el calcio. Eso se llama hiperparatiroidismo primario. Hiperparatiroidismo primario. ¿Por qué es hiperparatiroidismo primario? Porque el daño primario, el daño primitivo, está en las paratiroides, en la o las paratiroides que están causando un exceso de calcio. Puede existir también un hiperparatiroidismo secundario, en general por insuficiencia renal, disminuye el calcio en sangre y esto aumenta por retrocontrol la PTH. Las paratiroides están bien, están respondiendo a ese calcio bajo. Entonces, a eso se le llama hiperparasecundario. Esto se suele ver y la causa más frecuente es la insuficiencia renal. La segunda causa es el déficit de vitamina D. ¿No? Si el paciente tiene una clara insuficiencia renal, es por su insuficiencia renal. Y si no tiene una clara insuficiencia renal, incluso tiene una tasa de filtrado glomerular normal, entonces le mido la vitamina D porque es por déficit de vitamina D la segunda causa. Recuerden que la forma en la que se mide la vitamina D es la 25-hidroxivitamina D, que es la forma más abundante de esta hormona vitamina. ¿Ya? Este calcio bajo en los pacientes con insuficiencia renal estimula a las paratiroides hasta que éstas se vuelven autónomas. ¿Ya? Y empiezan a sacar calcio del hueso. Recuerden, el 99% del calcio está en los huesos. Y esto produce hipercalcemia. Y este es lo que se conoce como hiperparaterciario. El hiperparaterciario deriva de un secundario no bien tratado. Deriva de un hiperparasecundario no bien tratado, en general en pacientes con insuficiencia renal. Y aquí otra vez tendríamos hipercalcemia. ¿Ya? ¿Cómo distinguir? Por el fósforo. En el hiperpara primario el calcio está alto, el fósforo está bajo. En el hiperpara secundario el calcio está bajo, el fósforo está alto. Y en el hiperpara terciario el calcio y el fósforo están altos porque no se pueden eliminar. El calcio y el fósforo se elimina por la orina. Entonces el fósforo no se puede eliminar, se aumenta, y luego por un estímulo persistente, por una hipocalcemia persistente, de pronto ya la PTH saca calcio de los huesos y tenemos hipercalcemias que pueden ser moderadas a severas, habitualmente moderadas. ¿Ya? Hiperpara primario, secundario y terciario. Con hipercalcemia solo hay primario y terciario. No hay hipercalcemia en el secundario, más bien hay hipocalcemia porque es esa hipocalcemia la que causa que se eleve la PTH. Luego tenemos la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que quiere decir que el calcio se eleva en sangre porque no se elimina por el riñón, por una alteración en el transporte del calcio en el riñón. No se elimina suficiente calcio. Es más bien raro y se manifiesta desde la infancia. No suele requerir tratamiento salvo que haya alguna complicación como litiasis urinaria de repetición o hipertensión arterial. El hipertiroidismo también puede causar hipercalcemia por efecto directo de las hormonas tiroideas sobre los huesos, sobre los osteoclastos,
la T4, la T3 activan directamente a los osteoclastos, entonces sacan calcio del hueso, el calcio se eleva, la EPTH se baja. Pero tal como en los pacientes con cáncer, estos pacientes con hipertiroidismo claramente tienen hipertiroidismo. Rara vez está causado por un feocromocitoma o por insuficiencia suprarrenal causando hipercalcemia, pero el paciente tiene hipertensión en picos, típica del feocromocitoma, o tiene hipoglucemia e hiponatremia en el paciente con insuficiencia suprarrenal. Es decir, que hay signos clínicos o de laboratorio que hacen sospechar que haya alguna de estas patologías. El uso de diuréticos ahorradores de calcio que evitan la excreción de calcio, como la hidroclorotiazida o la clortalidona, disminuyen la excreción de calcio y por tanto elevan el calcio en sangre. Y el litio, utilizado de forma crónica, también suele causar hipercalcemia leve. El litio se suele utilizar en los trastornos bipolares, por ejemplo. ¿Ya? Sobredosis o dosis altas de vitamina D o de vitamina D activa, que es el calcitriol, también pueden causar hipercalcemia, pero es más bien raro. ¿Ya? Siempre hay que considerar enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, la amiloidosis, la tuberculosis, que pueden causar hipercalcemia, y otras dentro de las que importan en la práctica clínica es la inmovilización crónica. Los pacientes que están acostados durante largo tiempo, estos pacientes con COVID que están en UCI por semanas o hasta meses, eso produce hipercalcemia. La inmovilización prolongada produce hipercalcemia. Las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia son súper variables. Normalmente uno ve en las hipercalcemias malignas, le ve al paciente con los síntomas derivados de su cáncer o del hipertiroidismo. Tiene más bien esos síntomas o del feocromocitoma. Los síntomas derivados de la hipercalcemia mismos son más bien raros, se van instaurando lento y progresivamente hasta que ponen en riesgo la vida del paciente. Y no es que tampoco ahí sea fácil de diagnosticar. Llega un paciente con arritmia y le buscan todas las causas posibles y resulta que nunca piden calcio. En todo paciente con arritmia y con alteración del estado de conciencia hay que pedir calcio. Si es que el calcio es muy alto en los pacientes, sobre todo con hipercalcemias mayores de 14, hay que tratar como una crisis hipercalcémica que interesa que ustedes aprendan por lo agudo del cuadro y porque hay que tratar rápido esta hipercalcemia, porque si no el paciente estará en riesgo súbito. En el hiperpara primario hay que sacar el adenoma o las glándulas paratiroides que estén funcionando en exceso. Habitualmente es una glándula paratiroides funcionando en exceso. Si es una hiperplasia de 4 glándulas, le sacamos la 3 y le dejamos la mitad de la 1. ¿Ya? Eso hace el cirujano de cabeza y cuello. Si es por hidroclorotiazida o por litio, pues se suspende el fármaco si es que es posible. En el hiperpara terciario, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, en diálisis de largo tiempo de evolución, entonces lo que se hace igual es sacar las 3 glándulas paratiroides y dejar la mitad de la 1. Y en la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, pues el tratamiento, si es que no tiene síntomas, es simplemente de control. En los pacientes con hipercalcemia, con PTH baja, pues el tratamiento es el de su enfermedad de base. Es decir, trato las enfermedades granulomatosas o el cáncer, le trato y ahí sí mejora la hipercalcemia. En los pacientes con hipertiroidismo, pues les trato su hipertiroidismo, en eso no vamos a entrar. Lo que más me interesa de todo esto es primero el razonamiento que ya les dije, calcio alto, medir de nuevo calcio, fósforo y PTH de la misma muestra y hacer el tratamiento de la hipercalcemia. En general, en las hipercalcemias leves con calcios mayores de 10.5 pero hasta 12, solo se les manda a tomar líquidos que disminuyen el calcio de la ingesta y control por consulta externa por el endocrinólogo para estudio. ¿Ya? Lo que hay que tratar son los pacientes con hipercalcemia moderada de 12 a 14 o los que tienen más de 14. Esto es potencialmente mortal. Entonces hay que tratarlo inmediatamente. La hipercalcemia moderada y la hipercalcemia severa, lo primero que hay que hacer es sacarle el calcio lo más rápidamente posible. Y la forma de sacar calcio es hacerle orinar el calcio. Se hace una hidratación generosa. Ojo, que pueden ser pacientes con insuficiencia renal. Entonces hay que tener cuidado de el edema agudo de pulmón, la sobrehidratación, el encharcamiento. Pero si es que tenemos una creatinina normal, pues se le puede pasar 2, 3, hasta 4 litros en las primeras 24, 48 horas.
Unos 2 litros en las primeras 24 horas, está bien, 2 litros en las siguientes 24 horas. Obligarle o forzarle a orinar calcio. Se pueden utilizar diuréticos como la furosemida, 20 miligramos cada 6 a 8 horas, para además forzar la diuresis. Los diuréticos se usan siempre en conjunto con la hidratación. No se puede, no se debe, no hay que dar solo diuréticos, sino diuréticos más hidratación. Entonces, hidratación más diuréticos. Y la siguiente es el uso de bifosfonatos como el ácido zoledrónico que está en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Normalmente esto ya dirigido por endocrinólogo. Entonces, ustedes tienen un paciente con calcio alto, le piden de la muestra calcio, fósforo y PTH. Si es que tienen una hipercalcemia moderada o severa, sobre todo si es severa, le hidratan las primeras 24 horas. Si no cede, entonces a las siguientes 24 horas le siguen hidratando, pero además agregan furosemida y derivan al endocrinólogo para que haga el tratamiento siguiente. Estas dos cosas, la hidratación y el uso de furosemida, salva vidas. Ustedes diagnostican, salvan la vida y nos dan al paciente vivo para poder hacer el diagnóstico etiológico y el tratamiento de ser el caso. Algunos pacientes se beneficiarán de corticoides, especialmente cuando hay intoxicación por vitamina D, enfermedades granulomatosas y linfomas, y en casos extremos, sobre todo en hipercalcemias con calcio total por encima de 16, habrá que hacer diálisis. ¿Ya? Pueden leer que existe Sinacalcet, no hay en el Ecuador, de manera de que no se lo considera una alternativa terapéutica, y en el mundo en general es bastante escaso el Sinacalcet. Esto en cuanto a hipercalcemia. ¿Alguna pregunta que tengan sobre hipercalcemia? No. Si no, vamos a hipocalcemia. Igual son los puntos relevantes para la práctica clínica del médico no endocrinólogo. Lo que tienen que saber ustedes para salvar vidas y cuándo derivar al paciente. Ya. Entonces, hipercalcemia, calcio mayor de 10.5, moderada de 12 a 14 y severa más de 14. Hipocalcemia, calcio menor de 8.5. Noten ustedes que les estoy dando los valores de calcio total porque son los más prácticos a la hora de hacer diagnósticos de hipercalcemia. El calcio iónico es difícil de medir porque cuando ustedes utilizan una ligadura, un torniquete para sacar sangre, este torniquete causa una isquemia leve distal al torniquete y esa isquemia consume calcio y baja los niveles de calcio y les da calcios anormalmente bajos, pero calcios iónicos, falsamente bajos. El calcio total no se afecta por la isquemia, pero sí se puede afectar por la cantidad de proteínas. Cuando el paciente está con hipoproteinemia, hipoalbuminemia, sobre todo, entonces el calcio baja el calcio total, aunque no el calcio iónico. Y lo que hay que hacer es utilizar las calculadoras para corrección de calcio por albúmina. Cuando ustedes encuentran un calcio bajo, no tanto con el calcio alto, aunque también sería una buena práctica, pero sobre todo cuando encuentran un calcio total bajo, lo que tienen es inmediatamente que medir albúmina y hacer las correcciones de calcio para albúmina. ¿Sí? El calcio total, entonces, menor a 8.5 se considera hipocalcemia. Y aquí hay que dividir en dos grupos. Así como se divide a la hipercalcemia en PTH baja, PTH alta, aquí también vamos a hacer la relación con la PTH, pero lo primero que hay que diferenciar es si es aguda o crónica, porque esto me da la pauta para el tratamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi paciente con hipocalcemia? Depende de si esa hipocalcemia es aguda o crónica. Aguda o crónica. Porque la hipocalcemia crónica es bastante bien tolerada por los pacientes y no hay que hacer intervenciones agudas. Parecería una cuestión simple. En Uruguay utilizaban un término que nunca entendí demasiado bien. A esto le decían, sería de perogrullo, sería algo lógico, algo redundante. Si la hipocalcemia es crónica, no le doy pues un tratamiento agudo. Y si la hipocalcemia es aguda, no le doy pues un tratamiento crónico. ¿Ya? Las causas más frecuentes de hipocalcemia se tienen igual que interpretar con PTH. Misma lógica, ¿no? Calcio bajo,
¿Con PTH alta o con PTH baja? La principal causa, la causa más frecuente de calcio bajo es con PTH baja. Es con PTH baja, ¿ya? Si la PTH está, si el calcio está bajo, perdón, y la PTH está baja, entonces, claro, el problema son las paratiroides y le llamaremos hipoparatiroidismo. ¿Ya? No funcionan las paratiroides, no están produciendo suficiente PTH y el tratamiento está enfocado en suplementar esa PTH. La causa más frecuente a su vez de esto es simple y de diagnóstico totalmente clínico. Llega el paciente con síntomas de hipocalcemia, el síntoma más frecuente de hipocalcemia es la tetania, le vemos el cuello, tiene una cicatriz de una tiroidectomía. Es la causa más frecuente de hipocalcemia, la tiroidectomía. Tiroidectomía, verán que no dije paratiroidectomía, no, tiroidectomía. Al sacar la glándula tiroides pueden haber hipocalcemias transitorias. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cuándo le operaron usted la tiroides? ¿Fue reciente o ya lleva años operada? Si es recientemente operada, entonces se maneja como hipocalcemia crónica. Si ya lleva años tratada, entonces se maneja como hipocalcemia crónica. ¿Ya? Es lo más frecuente. Lo siguiente es con PTH alta, que es algo que ya vimos. Si el calcio está bajo, entonces la PTH se eleva. La causa más frecuente es la enfermedad renal crónica. Aunque es posible diagnosticar a un paciente de enfermedad renal crónica por la hipocalcemia, es más bien raro. ¿A qué me refiero? Si ustedes encuentran un paciente con hipocalcemia, le ven el cuello, no hay cicatriz, dicen, usted tiene insuficiencia renal. Y le van a decir, sí, estoy en diálisis 3 veces por semana. Es lo más frecuente. Mismo escenario. Tiene el calcio bajo, no tiene cicatriz en el cuello, tiene insuficiencia renal. No, doctor. A ver, veamos, midámosle la creatinina, calculémosle el clearance. Vea, usted tiene insuficiencia renal. O sea, diagnosticar a un paciente de insuficiencia renal por la hipocalcemia, aunque es posible, es más bien raro. Lo más frecuente es que el paciente ya se sepa insuficiente renal y le encuentran hipocalcemia, que obviamente será crónica. Otra de las causas frecuentes es el déficit de vitamina D, pero en general lo que se encuentra es una hipocalcemia leve con una PTH alta y hay que hacer la corrección de la vitamina D. ¿Ya? Existen otras causas más poco frecuentes de hipocalcemia, pero estas son las más frecuentes: el hipoparatiroidismo por cirugía de cuello, la causa autoinmune, la hipocalcemia por destrucción autoinmune de las glándulas paratiroideas es frecuente, aunque bastante rara, ¿no? Calcio bajo, verle el cuello. Incluso antes de pedirle la PTH, porque de hecho si ustedes ven la cicatriz y recién le operaron al paciente, ya ni miran la PTH, no necesitan, es una hipocalcemia post-tiroidectomía. Paciente con hipocalcemia, le ven el cuello, tiene una cicatriz de años, usted ya sabía que tenía el calcio bajo, ¿no es cierto? ¿Por qué dejó de tomar el calcio? ¿Ya? Entonces hay que fijarse en la clínica. No tiene cicatriz en el cuello, usted tiene insuficiencia renal. Sí, doctor, me hago diálisis cada tercer día. Perdón, cada 3 veces a la semana. Ahí está la causa de la hipocalcemia. La insuficiencia renal produce hipocalcemia por déficit de la activación de la vitamina D. ¿Ya? Entonces, se va tratando, se va diagnosticando de forma clínica y hay que aprenderse, en el caso de ustedes, de memoria, ¿no? Como no han visto pacientes todavía y además están aprendiendo medicina en diapositivas, lo cual me parece una locura, pero bueno, así es la vida. Calcio bajo, cicatriz de tiroidectomía o insuficiencia renal, que son las dos causas más frecuentes. La causa autoinmune, aunque es posible, es bastante rara. Las enfermedades infiltrativas de las paratiroides, la hemocromatosis, la sarcoidosis, la amiloidosis, las infiltraciones, las enfermedades infiltrativas, perdón, suelen ser diagnosticadas en pacientes que ya se sabe que tienen estas enfermedades infiltrativas. La genesia o disgenesia paratiroidea es posible, pero es bastante rara y se diagnosticará pues al nacimiento del individuo. El déficit de vitamina D es muy frecuente actualmente. De hecho, siempre lo fue, solo que no lo diagnosticábamos. Ustedes escucharán de médicos mayores decir, hay mucho sol en Ecuador, no puede haber déficit de vitamina D porque la vitamina D se sintetiza en la piel. ¿Verdad? La vitamina D se sintetiza en la piel. Mentira, hay mucho sol en Ecuador.
Existen estudios en Guayaquil, donde andan de manga corta todo el tiempo, que muestran que hasta un 40% de la población tiene déficit de vitamina D. Todo paciente con hipocalcemia o que por alguna razón se le encuentra una PTH alta, hay que buscarle, hay que dosificarle vitamina D. Recuerden que la forma de medir la vitamina D es 25-hidroxivitamina D. El tratamiento de la insuficiencia de vitamina D debe ser hecho en segundo nivel por lo menos, porque si le dan mucha vitamina D eso puede causar hipercalcemia. Pero en términos generales se puede dar 100.000 unidades cada 90 días de vitamina D. Existen unas cápsulas de 100.000 unidades una vez cada 3 meses o 1.000 a 2.000 unidades todos los días. Las cápsulas que son cada 3 meses son relativamente caras, pero al final resulta más barato que tomársela cada día. Es decir, una cápsula de vitamina D costará como 50 centavos cada día. Por 90 días, eso como ustedes saben, será $45. En el paciente, en cambio, que toma la cápsula trimestral, esta cápsula vale como 20 o 30. Entonces resulta siendo mucho más barato. Existen déficits congénitos de vitamina D, pero se diagnostican en la infancia y más bien es un pediatra el que le diagnostica. ¿Cuáles son las sospechas clínicas? ¿Cómo puedo pensar que mi paciente tiene hipocalcemia? Porque claro, si me llega el examen de calcio bajo, está facilito, no hay problema. El problema es cómo puedo sospechar que mi paciente tiene hipocalcemia. Y el síntoma clínico de la hipocalcemia son las parestesias. Siento calambres en las manos, doctor. Ya muy bien, le cojo, le pongo el tensiómetro, le subo 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Entonces, ustedes ya saben medir a ciegas la presión arterial. 10 milímetros más de la presión arterial sistólica y espero 3 minutos a ver si hace esta manito que se llama mano de partera. Mano de partera. No si le duele, no si nada, mano de partera. Esto se le llama signo de Trousseau. Trousseau, veamos dónde está escrito Trousseau. Vamos, Trousseau. A ver, déjenme ver si les puedo escribir rapidito. No me sale para escribirles Trousseau. No. A ver, voy a escribirles con el esperito mismo. Signo de Trousseau. Trousseau. Si es que el paciente tiene una hipocalcemia severa, el Trousseau es espontáneo. Eso quiere decir que no se necesita utilizar el manguito para inducir la mano de partera. Trousseau. Signo de Trousseau. ¿Ya? 10 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica y hace mano de partera. Eso en las hipocalcemias moderadas. En las hipocalcemias severas, el paciente viene con Trousseau sin necesidad de poner el manguito de presión arterial. Recuerdan que les había dicho que al ponerle la ligadura o el torniquete para sacar sangre inducen hipocalcemia distal. Bueno, eso es lo que hace el manguito. Bajar un poco más del calcio para ver si hace Trousseau o el paciente llega con Trousseau espontáneo, o si no, se percute sobre la emergencia, sobre el aparecimiento del nervio facial, y entonces el paciente tiene este reflejo. Este reflejo se llama Bostec. Bostec. ¿Ya? Y son los signos clínicos de la hipocalcemia. El paciente no llega diciendo, ve, hágame Trousseau, o hágame Bostec. El paciente llega con calambres en las manos, le hacen Trousseau, le hacen Bostec, ya saben que tiene hipocalcemia, le miden el calcio. Luego pueden tener disminución del estado de conciencia y curiosamente pueden presentar hasta convulsiones, ¿ya? Pueden tener arritmias. Todo paciente con arritmias se le debe medir el calcio, ¿ya? Y otros como cataratas, depresión o trastornos de la dentición son también posibles. Aquí tenemos hipocalcemia, mido PTH, normalmente puedo tener problemas de la reabsorción renal, de la vitamina D o de la función ósea. Tengo que medir la vitamina D y con eso hacer el diagnóstico. ¿Sí? La hipocalcemia crónica se trata con calcio vía oral y vitamina D o vitamina D activa. Se puede dar carbonato de calcio, que es la forma más abundante, más barata. El citrato de calcio, el famoso Calcibón, lo único que es más caro, pero no más efectivo.
Se puede dar tranquilamente 500 miligramos, una tableta cada 8 horas, se absorbe mejor cuando es con la comida, acompañado no de vitamina D, pero noten las dosis de vitamina D. La dosis mínima efectiva es 1000 unidades por día. 1000 unidades por día. El famoso Calcibón tiene 300 o 400 unidades. Pues no es suficiente. En los pacientes con hipoparatiroidismo posttiroidectomía, le ven la cicatriz y tuvo una tiroidectomía, entonces hay que dar vitamina D activa, que es el calcitriol. Esto por el endocrinólogo, no por el médico general, porque puede inducir hipercalcemia. Lo que ustedes sí tienen que hacer es el tratamiento de la hipoglucemia aguda sintomática. ¿Cuál es la hipocalcemia aguda sintomática? La que causa Trousseau por inducido con el manguito o Trousseau espontáneo, la que causa Bostec positivo. Ustedes ven un paciente con Trousseau, con Bostec positivo, tienen que tratar ese rato para salvarle la vida, porque si no hace tetania de los músculos respiratorios, se contraen los músculos respiratorios accesorios y el paciente se muere. Se muere asfixiado, que es una de las formas más horribles de morir, según dicen. Entonces, ¿qué le hacen? Tratamiento de la hipocalcemia sintomática aguda. Utilizan calcio, las ampollas de calcio tienen 10 mililitros. En la forma aguda se pasan 2 ampollas de gluconato de calcio en 100 mililitros de dextrosa en 10 minutos. 2 ampollas en 100 mililitros de dextrosa por 10 minutos. Eso tienen que aprenderse. 2 ampollas de calcio en 100 mililitros de dextrosa a pasar en 10 minutos. Se puede repetir cada 30 minutos del procedimiento hasta que el paciente se da sus síntomas. ¿Ya? Eso solo le quita los síntomas. Luego tiene que hacerse una terapia de mantenimiento con 10 ampollas en 1000 mililitros de dextrosa a pasar entre 4 a 8 ml hora. ¿Ya? A pasar a 40-80 ml hora. La idea es pasar 1 o 2 litros en 24 horas o 1000 mililitros en 12 a 24 horas. Me estaba confundiendo con la infusión de hidrocortisona, perdón. Entonces, 10 ampollas de gluconato de calcio en 1000 mililitros de dextrosa a pasar en 12 a 24 horas, lo que quiere decir a 40 a 80 ml hora hasta que pueda ser derivado a un centro de referencia. La hipocalcemia aguda es potencialmente mortal. Doctor, tengo calambres en las manos. A ver, deje ver. Trousseau, simple. Con el manguito de presión. No hay manguito de presión, Bostec. Con el martillo de reflejos o con el celular. En la emergencia del nervio facial. No, perdón. Sí, del nervio facial. Si es que el paciente hace muecas, entonces Bostec positivo, Trousseau positivo, le mido el calcio si es que puedo. Después de la medición de calcio, que no suele demorar mucho, le paso este tratamiento de 2 ampollas en 100 mililitros de dextrosa a pasar en 10 minutos. Espero que se cumplan 30 minutos. Si sigue con síntomas, otras 2 ampollas. Y así hasta que se le quiten los síntomas. Una vez que está sintomático, le hago el mantenimiento. 10 ampollas de gluconato de calcio en 1000 mililitros de dextrosa, pasar a 40 a 80 ml hora, que es 1000 mililitros en 12 o a 24 horas. A 40 ml hora es en 24 horas, a 80 ml hora es en 12 horas, hasta que sea derivado a un centro de tercer nivel donde tenga endocrinólogo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta en esta penúltima clase? Yo, Doc, sí, tengo una pregunta. Doc, ¿y estos pacientes con hipocalcemia también no les podemos recomendar que tomen sol, o sea, en ciertas horas del día para que tampoco sea perjudicial para ellos? ¿O no? Sí, en los pacientes con hipocalcemia crónica sí, se puede y se debe recomendar la luz del sol. No están en dermato recomendar luz del sol de 7 a 9 o de 5 a 7, de 7 a 9 de la mañana o de 5 a 7 de la tarde. Los dermatólogos más extremistas dicen solo en la mañana de 7 a 9 y detrás de un vidrio. Es suficiente para mantener la homeostasis de calcio, tomar detrás del vidrio, pero deben tomar sol, sí, efectivamente. Los de hipocalcemia crónica, los de hipocalcemia aguda se va a morir. No hay lámpara de luz radiante que le salve si es que no le pasan gluconato de calcio endovenoso. Ya, gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? No, ay, sí veo que estoy tan oscuro. Bueno, en fin.
Si no, nos vemos el lunes para la última clase, hipogonadismo masculino, la última clase teórica. Los exámenes vamos a dar en la semana de exámenes, lo coordinaremos con Alejandra y vamos a continuar con casos clínicos hasta las 2 o 3 semanas que creo que tenemos. Vamos a hacer alcanzar para que todos reciban sus casos clínicos. Eso lo conversamos este sábado. Ya, Doc, no hay problema. Entonces, nos veríamos el lunes. Creo que hay una pregunta, Doc. Sí, Pamela, cuéntame. Sí, Doc, disculpe antes de terminar. Yo me quedé con la duda de sobre por qué en nuestra población, en nuestra localidad, aunque tenemos bastante sol, hay bastante déficit de absorción de la vitamina D. No es de absorción, es de síntesis. La vitamina D se sintetiza en la piel o se absorbe en los alimentos. Aunque hay muchos alimentos con vitamina D, no alcanzan para una suficiente cantidad sérica de vitamina D. Hay dos respuestas posibles para tu duda. Primero, está claro que hay déficit de vitamina D. Todos los estudios hechos en Ecuador, que son como una docena, todos muestran que hay déficit de vitamina D. Hay dos respuestas. La primera es que la vitamina D se sintetiza en la piel y se almacena en el tejido adiposo. Mientras más tejido adiposo tiene una persona, más vitamina D es, digamos, secuestrada por este tejido adiposo. Y no alcanzaría en el balance, o sea, por más piel que tenga, no alcanza suficiente piel y suficiente exposición a la luz solar para toda esta vitamina D que le va a robar los adipocitos. ¿Ya? Una explicación. La otra explicación es que no hay suficiente exposición a la luz solar. No nos exponemos suficiente. Es un poco más claro de entenderlo en la sierra. O sea, por más que digan que los rayos están perpendiculares, no sales pues habitualmente con manga corta. No es lo más frecuente, excepto 1 o 2 meses por año. En estos días que ha llovido para esta vida y la otra, no sales pues con manga corta. Por más de que el sol, los rayos ultravioleta no sean detenidos por las nubes, eso sí saben, supongo que les enseñaron en dermato, por más de que esté nublado, los rayos ultravioletas pasan y pasan de la misma cantidad que cuando está el cielo despejado. Pero sales con manga larga. En la costa es un poco más difícil de entender. Yo creería que tiene mucho más que ver con esto de que el tejido adiposo secuestra la vitamina D y recuerda que el sobrepeso y la obesidad está en 6 de cada 10 personas en el Ecuador y es más frecuente en la costa que en la sierra. Pues creo que tiene mucho que ver con eso. Y con esto de el sol quema. Entonces, la gente incluso en la costa, por más de que haya mucho sol, no quiere quemarse tanto, entonces se cuida, o sea, se va a la sombra, digamos, y ahí no les llega la vitamina D, no les llegan los rayos ultravioleta y por eso no sintetizan vitamina D. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Entonces nos vemos. Doc, Sí, yo tengo una pequeña pregunta. pequeña, dime. Las personas que son albinas entonces tendrían una deficiencia de vitamina D también. Sí, de hecho las personas, nosotros somos todos medios morenitos. Yo soy, si me conocieran, bueno, ahorita casi ni me veo en la pantalla, pero yo soy no mulato, pero un poquito más negrito. Mientras más blanco es tu color de la piel, más baja tienes tu vitamina D. Cuando yo estudié endocrinología en Uruguay, todos son blancos, blancos, no como nosotros mestizos. Y estos, la déficit de vitamina D igual estaba súper alto, como en 60-70% de la población. Mientras más blanca es tu piel, más déficit de vitaminas D tienes. Los negritos, los esmeraldeños, los afrodescendientes, los afroecuatorianos, deben tener una prevalencia menos alta o más baja de déficit de vitamina D. Deben, pero de eso no hay estudios, por ejemplo, en Ecuador. Pero tiene que ver directamente con el color de la piel. Más color, más vitamina D. Menos color, menos vitamina D. Doc, y en todo caso, otra pregunta más. Por ejemplo, en los países en donde, por ejemplo, en Londres no sale mucho el sol, entonces ahí de ley necesitan suplementarse al año, ¿verdad? Los meses que no hay sol. Los meses que no hay sol, tú lo has dicho, no solo en Londres, seguramente tienes algunos familiares en Londres. En todos los países de 4 estaciones, en el norte y en el sur, tienen que recibir suplementación súper frecuente. Ellos ya lo tienen claro. En otoño se toman su vitamina D para el invierno. Es súper frecuente. Y ya, Doc, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿No? Entonces nos vemos el lunes. Pórtense bien. Gracias, Doc. Nos vemos el lunes. Gracias, Doug. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias.